Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Verónica Arias y en la red social de X me encuentra como Chelita-NI. Muchas gracias a usted que deja su comentario y que comparte mi programación. Le envío un saludo muy especial. Este día les quiero hablar sobre qué es lo que le falta a El Salvador para llegar a ser un país desarrollado en comparación con Estados Unidos, ya que he visto en la red social de X que muchos salvadoreños que han regresado desde Estados Unidos dicen que si se va a regresar para El Salvador, que lo piense dos veces, porque la vida allá está dura, porque la vida allá está muy cara y que si usted se va sin nada, allá no va a salir adelante, etcétera, etcétera. Hay muchos de ellos que lo hacen con buenas intenciones, dándoles consejos a aquellos hermanos de que estén aquí en Estados Unidos que quieran regresar, pero hay otros que lo hacen con una muy mala intención para desanimarlo a usted a regresar a su país o a ir a invertir allá. Vamos a ver qué tan cierto es lo que dicen. De esto se va a tratar este tema y de cuáles son las cosas que a El Salvador le faltan para llegar a ser un país desarrollado, al igual que ya lo es Estados Unidos. Les prometo que vamos a tener un programa bien interesante. No se me vaya a ir, póngase comodito porque comenzamos. Bueno amigos, yo les quería hablar este día de un tema que ha capturado mi atención y lo he visto bastantes veces en TikTok, y es que me han aparecido videos de personas, de compatriotas que se han ido a vivir a El Salvador de acá de Estados Unidos. Ya saben, con todo esto que está ocurriendo acá, pues muchas personas han regresado a El Salvador, muchos de ellos, pues algunos llevan ahorritos, digamos, pocos, otros llevan más, otros ya son empresarios, otros han ido a invertir allá y hay personas que se han regresado pues a trabajar allá. Bueno, pero el asunto que ha capturado mi atención es cuando escucho a muchos de ellos dar consejos. Algunos con buena vibra, algunos con buena fe, que te dicen, mira, yo te aconsejo que si te vienes a vivir a El Salvador, traigas tus ahorros porque aquí la vida está cara, o aquí la vida pues está difícil. Algunos, yo los he escuchado a varios, y si ustedes tienen TikTok van a saber de quiénes hablo. Son unos TikTokers, algunos son bien conocidos allá porque veo que algunos tienen miles de seguidores, incluso he visto algunos que tienen hasta 1 millón, pasan del 1 millón de seguidores, así que a lo mejor ya los han visto si ustedes tienen TikTok. Bueno, los que dan consejos en buena fe se les agradece, pero también hay quienes dan consejos para que usted se desilusione y no regrese a El Salvador. Y te dicen, no te vengas para acá porque la propaganda de este gobierno es engañosa, la realidad que aquí se vive es diferente a lo que te pintan. Eso es el tema que yo les quiero tocar este día. Y es que yo no he visto que la propaganda del gobierno diga, en El Salvador tenemos el salario mínimo más alto, o en El Salvador ya somos un país de primer mundo. Lo que yo veo es que la propaganda del gobierno es la seguridad, y hay gente que mezcla peras con manzanas, solo porque muchos salvadoreños o el gobierno está incentivando el turismo porque ahora el país es seguro, ya muchos otros se van por el lado de la economía. Y yo creo que para cualquier salvadoreño que vivió en El Salvador y emigró hacia cualquier país del mundo, pero si usted vivió en El Salvador por lo menos hasta sus 20 años, usted conoce perfectamente su patria y sabe qué es lo que ha cambiado allá. Y es la seguridad mayormente. Hay otras cosas que el presidente Nayib Bukele está tratando de cambiar, pero esto es un proceso que va a llevar años. Y nadie ha dicho que en El Salvador la vida ya es como Estados Unidos. Los que piensan eso están equivocados, pero hay un punto importante que te quiero tocar. Y es cuando dicen de que si usted se viene a vivir a El Salvador, tráigase sus ahorros o mejor no se venga, porque aquí va a venir a aguantar hambre. Miren, no se trata solo de El Salvador. Aclaremos algo. Cualquier persona que se muda a otro país sabe que en ese otro país va a tener que sobrevivir.
y ningún gobierno le va a dar un cheque solo porque usted va llegando a ese país. Si usted es de aquí de Estados Unidos y se quiere ir para El Salvador, es más que lógico que usted va a ir allá a sobrevivir por su cuenta. El país puede estar seguro, puede estar hermoso, incluso ya pueden haber aumentado el salario mínimo, pero la supervivencia depende de cada quien. Ningún gobierno en ningún país del mundo le va a regalar un cheque. Entonces, no se trata de que solo El Salvador es difícil para vivir. Las economías ahorita a nivel mundial están difíciles. Los únicos países desarrollados, las potencias mundiales, solo son 3: Estados Unidos, Rusia y China, los más grandes. De ahí están los países subdesarrollados. Pero el punto es, cuando te dicen, no te vengas porque aquí no vas a sobrevivir con el salario que aquí pagan. Yo creo que la mayoría de salvadoreños que nos venimos del Salvador hacia acá, ya sabemos lo que en El Salvador se gana. Y ahora, con el paso del tiempo, pues el salario mínimo ha ido aumentando poco a poco, pero no lo suficiente como ya para compararnos con Estados Unidos. Obviamente la vida de aquí hacia allá es súper diferente, pero a cualquier país que usted se vaya a vivir, es obvio que usted tiene que tener un plan de supervivencia. Si usted se va de aquí, de Estados Unidos, ¿cuáles son las cosas que tiene que pensar? Primero, ¿a dónde voy a vivir en El Salvador? Ya tengo una casa, llevo ahorros, tengo familia allá que me reciba, voy a trabajar, ¿qué edad tengo? ¿Será que se me va a hacer fácil conseguir trabajo allá? Pero esto usted lo va a pensar no solo para irse a vivir a El Salvador, lo va a pensar para mudarse a vivir a cualquier parte del mundo. Si usted de acá a Estados Unidos se quiere ir para México, de igual forma tiene que pensar quién lo va a recibir allá, dónde va a vivir, lleva ahorros para poner un negocio, irá a buscar trabajo. Entonces mi punto es ese, que toda persona que se muda de un lugar a otro, de un país a otro, tiene que tener un plan. No se trata solo de El Salvador, es que la vida está difícil y está cara en todas partes y la supervivencia depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, le voy a poner viceversa. Hablamos de los que se van de aquí para El Salvador. Ahora bien, si usted se vino del Salvador para acá, ¿cómo llegó usted acá? Claro, en El Salvador le dicen, en Estados Unidos pagan bien, allá se gana dinero, allá vas a salir adelante, sí, pero de igual forma, Estados Unidos no regala dinero tampoco. Y hay muchas personas que de El Salvador se han venido para acá y no han logrado salir adelante. Y con el paso del tiempo se dan cuenta que vienen acá, que sí se gana un poco más, pero que así se gasta viviendo aquí también. Ya vamos a hablar de eso. Entonces el punto es que no se trata solo de que usted se quiere ir a vivir a El Salvador, se trata de que cualquier persona que quiera mudarse a otro país tiene que tener un plan económico de supervivencia, porque en ningún país del mundo le van a dar un cheque. Usted tiene que saber cómo en ese país se va a instalar y cómo va a salir adelante. Cuando usted se vino de El Salvador a USA, muchos nos venimos sin tener parientes acá. Otras personas tienen la suerte de tener familia. Otros solamente tenían amigos y les tocó venir a pedir refugio, venir a pedir que por favor los recibieran acá porque usted llegó sin nada. ¿Y usted a qué llegó acá? A trabajar, a ganar dinero. Y cuando usted empieza a ganar dinero se da cuenta cómo se gasta aquí. Pero claro, lo que aquí se gana en Estados Unidos le alcanza un poquito para enviar a su país. Lo que usted envía a su país, eso allá les abunda a sus familiares. Pero no es lo mismo como le abunda a usted aquí en Estados Unidos. Voy a hablarles de las diferencias que hay ahorita entre Estados Unidos y El Salvador. Porque Estados Unidos es un país ya desarrollado. ¿Y qué es lo que le falta a El Salvador para llegar a ser un país desarrollado? Pero el punto que quería dejar claro es que cualquier persona que quiera mudarse a otro país tiene que tener un plan. No se trata solo porque usted se quiere ir a El Salvador.
a cualquier país que usted se mude, a cualquier país que usted decida irse, tiene que tener un plan de supervivencia, ya sea que va porque quiere buscar trabajo, usted va a saber si tiene alguna amistad allá que lo reciba, usted pues puede ahorrar unos centavos y decir, me voy a ir para España y allá voy a pagar un apartamentito de tanto en lo que busco trabajo, etcétera. Pero ningún gobierno le regala dinero. Así es que igual es en El Salvador. En El Salvador está lindo, está seguro, la vida ha cambiado a como vivíamos antes, aterrorizados por los pandilleros. Y esa es la propaganda más grande del gobierno para atraer inversión, para atraer turismo. Pero esa propaganda no es engañosa, esa es la realidad. Yo no veo todavía a El Salvador diciendo, vénganse todos a vivir aquí porque acá se gana más que en Estados Unidos. Yo no he visto esa propaganda de parte del gobierno. La propaganda es, El Salvador es seguro, ven a visitar, ven de turista, ven a ver cómo nuestras calles son seguras. Esa es la propaganda del gobierno, no hay otra. Los que tergiversan las cosas son los opositores, que se ponen ya a decir, venite a vivir aquí a ver si no venís a aguantar hambre. Por favor, a los salvadoreños que vivimos allá, salimos de allá para venirnos a superar a otro país, no nos van a hablar de aguantar hambre. Conocemos perfectamente bien nuestro país y sabemos que está camino a desarrollarse, pero para eso falta mucho. Ahora bien, vamos a hablar de las 5 diferencias que te tengo anotada por acá, en las que El Salvador tiene mucho trabajo por hacer y que aquí en Estados Unidos ya pues es un país desarrollado porque ya se tiene todas esas comodidades. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bien aclarado ese tema de que cada persona a cualquier país donde decida irse a vivir tiene que llevar un plan financiero para corto o a largo plazo. No se trata solo de que si te quieres ir de acá a vivir a El Salvador, si te quieres ir de aquí a vivir a México o a España, ya se sabe que la supervivencia depende de ti mismo y no de los gobiernos. Tú llegas a cualquier país y ningún gobierno te va a dar un cheque. Tú tienes que llevar tus propios planes para salir adelante. No se trata solo de que porque te quieres regresar a El Salvador, que allá la vida está dura, no te vengas porque bla, bla, bla. Eso no es solo en El Salvador, eso es hacia cualquier país que te desees mudar. Tienes que llevar un plan de supervivencia, ya sea para invertir, para sostenerte unos días mientras buscas empleo o simplemente llegas sin nada a pedirle ayuda a familiares o amigos mientras te estableces en ese lugar. Así es que lo que quiero dejar claro es que la supervivencia económica depende de cada persona y no de ningún gobierno. Pero el siguiente punto, amigos, es que les quiero hablar de las diferencias que hay entre El Salvador y Estados Unidos, de cómo es que acá Estados Unidos ya es un país desarrollado y lo que le falta a El Salvador para llegar a ser un país desarrollado de primer mundo. Obviamente faltan muchos años para eso, pero vamos poco a poco avanzando. Y el problema principal más dañino que teníamos en El Salvador era la seguridad y en eso ya hemos dado un gran salto. Todo lo demás llegará por añadidura, pero con esfuerzo también del presidente. Déjame aclararte que aquí en Estados Unidos hay 50 estados y cada estado tiene una diferente economía. Por lo tanto, cada estado establece su salario mínimo. Esto quiere decir que si tú decides venirte de El Salvador para Estados Unidos, no vas a ganar lo mismo si te vas para Texas que si te vas para California o si decides venirte para Nueva York. El salario mínimo en California es de $16.50 la hora, más o menos entre 500 a 600 dólares la semana. Acá en Nueva York el salario mínimo es de $17 la hora, más o menos llegándole a $700 por semana. Y en Texas el salario mínimo es de $7.25. Esto quiere decir que allá vas a ganar más o menos $300 a la semana. Texas es el estado que tiene más años de no subir el salario mínimo. Entonces, en El Salvador todavía ganas quizás alrededor de $15 el día o $20 el día, si no me equivoco, ¿verdad? Ese es el salario de allá.
En cambio acá, en un día te puedes ganar un poco más de $100 porque el salario mínimo es más alto. ¿Pero qué quiere decir esto? Te voy a enumerar algunas cosas. Te voy a aclarar un punto importante con respecto al salario mínimo. Yo he leído algunas personas en El Salvador que dicen, todos los que ganamos el salario mínimo deberíamos de tener acceso a tener una casa. Ojalá que algún día eso se pudiera hacer. No lo sé si es factible para el gobierno. Pero acá en Estados Unidos con el salario mínimo es imposible que llegues a tener una casa propia, porque para llegar a tener una casa propia, sobre todo en los estados como California o acá en Nueva York, que son los estados, digamos, donde más pagan, pero también donde la vivienda está súper cara. Tus ingresos anuales, quiere decir al año, para tener una casa aquí en Nueva York propia, tienen que pasar de los $100,000 al año. ¿Esto qué quiere decir? Que con el salario mínimo no vas a alcanzar para comprar una casa por las exigencias que piden los bancos. Así es de que una persona que gana el salario mínimo aquí en Estados Unidos no puede tener una casa propia. Para eso tus ingresos tienen que ser superiores a $40 por hora. Si tú ganas entre 30, 40 o $50 por hora aquí en Estados Unidos, entonces puedes comprar una casa si lo quieres hacer por cuenta propia. Es diferente si lo quieres hacer con un grupo de amigos o familiares, que se puede. Puedes hacer dos personas en matrimonio pueden comprar una casa. Entre ellos dos pueden llegar al salario o a los ingresos que exigen los bancos para comprar una casa. Pero con el salario mínimo aquí en Estados Unidos, y que es lo que la mayoría de personas inmigrantes vienen a ganar a USA, que son entre más o menos $500, $600 la semana. Con ese salario no puedes tener una vivienda aquí en Estados Unidos. Ahora bien, ¿por qué que mucha gente decide venir a trabajar a USA y mandar dinero para El Salvador? Porque obviamente, cuando tú te vienes para acá, tú ganas, digamos, $600 la semana. Lo primero que haces es rentar un cuarto en caso de que no tengas familia. Si tienes familia, pues es mucho más fácil, pero al final también vas a tener que terminar colaborando con tu familia para la vivienda y para la comida. Pero claro, tú vienes acá y ¿cuánto te cuesta la rentada de un cuarto aquí en Estados Unidos? Actualmente anda entre los $700 y $900 un cuarto. Te estoy hablando de acá, de la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades, uno de los estados más caros para vivir, igual que California. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú ganas $600 la semana, es más o menos una semana y media que tú vas a ocupar para sacar lo de tu vivienda, lo de tu cuarto. Ahora, si quieres vivir en un apartamento aquí en Nueva York te puede llegar a costar entre $2,000 y $3,000 al mes. Quiere decir que una persona que gana el mínimo no ajusta por sí sola ni siquiera para pagar un apartamento. Para lo único que te alcanza es para pagar un cuarto. Entonces, si tú pagas un cuarto y se te va un salario de una semana y la mitad de otro para pagar tu cuarto, quiere decir que la otra semana y la mitad es lo que te queda para tu comida, para tus gastos de pasaje, para tu gasto de ropa, tu gasto de teléfono, y ahí es donde logras que te sobre un poco para enviarle a tu familia. Pero esa es la realidad que se vive acá también. No es que la gente que se viene de El Salvador hacia acá se vuelve rica automáticamente. No es así. Esa es la diferencia del salario mínimo que hay entre El Salvador y Estados Unidos. Aunque allá en El Salvador el salario mínimo es de $400 al mes, acá en Estados Unidos el salario mínimo oscila entre los $2,000, $1,500 a $2,000 al mes. Pero así como te decía, así como acá se gana, así también por un cuarto puedes llegar a pagar hasta $900. En El Salvador, por una casa, tengo entendido que un alquiler te anda costando más o menos $200, $300, depende del tamaño de la casa. Pero el otro punto que quiero que quede bien claro es que una persona aquí en Estados Unidos con el salario mínimo es imposible que llegue a tener casa propia. La mayoría de personas lo que hacen es asociarse con amigos o familiares o esposo con esposa para comprar una casa para así poder
cumplir ese requisito que tanto en California como acá, pues que tú tienes que tener ingresos mayores a $100,000 anuales para poder adquirir la casa. Más aparte, tienes que tener también un buen récord crediticio. Son muchas cosas las que te investigan para darte una casa aquí en Estados Unidos. No es tan fácil. Pero en El Salvador, pues la gente se imagina que aquí es todo de color de rosa, que todo es bien fácil. No, no es así. Pero bueno, el siguiente punto, aparte de la economía, ese es uno de los retos que tiene El Salvador, llegar a mejorar la economía en la mayor manera posible que sea beneficioso para todos los salvadoreños y que todos puedan pues llegar a tener una vida próspera. Pero como te digo, El Salvador puede llegar a ser un país súper desarrollado, pero también depende de las ganas que cada persona tenga de salir adelante, porque hay mucha gente que de El Salvador se ha venido a USA y ha venido a fracasar y se han ido así, como vinieron con las manos vacías, se han ido de regreso para El Salvador cuando se dan cuenta que aquí la vida pues no es tan fácil como la pintan. El siguiente tema que te quiero tocar, otra de las diferencias que hay entre Estados Unidos y El Salvador es el agua. Este vital líquido acá en Estados Unidos no falta. El agua acá cae 24/7, nunca se va. Yo he vivido en los 3 estados. He vivido en Texas, he vivido en California y he vivido en Nueva York y he visitado amistades en las ciudades de Virginia, de New Jersey, de Maryland. Y te puedo garantizar que el agua no falta. Otro dato curioso, acá en Estados Unidos también el agua cae en las casas caliente y helada, tanto para cocinar como para bañarte. Si muchos de nosotros nos recordamos cómo crecimos allá en El Salvador, bañándonos con agüita de barril o con agüita de allá del río o con agüita que recogíamos de la lluvia o esperábamos que cayera el agua en las horas que le echaban. Por lo menos yo, que vivía allá en una residencial de Soyapango, recuerdo que había un día sí y un día no que echaban el agua, ¿verdad? Entonces, a veces para bañarse en la regadera, en las primeras casas que construyeron allá por Sierra Morena, por Las Brisas, por Montes 1, Montes 2, Montes 3, Montes 4, recuerdo que el agua cae un día sí, un día no, y a veces el agua cae un poco tibiecita, ¿verdad? Para bañarse, pero es irregular el servicio. Y hasta la fecha tengo entendido que en El Salvador no en todas las comunidades llega el agua y pues tampoco es constante, por lo menos con que se lograra que la mayoría de la población tuviera agua 24/7 ya sería un gran avance, pero creo que ahí todavía nos falta mucho que superar. Pero ya te digo, aquí en Estados Unidos el agua no falta y cae heladita y cae calientita para bañarte, para cocinar y para todo lo que necesites. Otro gran reto que tiene El Salvador también es la luz, la energía eléctrica. La energía eléctrica acá en Estados Unidos nunca se va, al menos que ocurra un tornado de esos que destrozan y se llevan todo a su paso, o al menos que caiga una tormenta de nieve invernal que destroce árboles, que cubra cables, etcétera. Tiene que pasar algo bien catastrófico para que acá se vaya la luz. En los años que yo tengo aquí en Estados Unidos viviendo, que ya más o menos van a ser 20, nunca he visto en ninguno de los estados que he vivido que la luz se vaya. Bueno, acá en Nueva York se fue en una ocasión porque hubo una tormenta. A la media hora, 2 horas o 2 horas creo ya estaba restaurada y desde entonces no ha vuelto a ocurrir este problema. Pero la luz es otro vital servicio que acá nunca falla y nunca falta. En El Salvador tengo entendido que sí. Allá hay lugares donde todavía no tienen luz propia, donde todavía no cuentan con energía eléctrica en muchos cantones. Hay gente que todavía pues por cuenta propia tienen que instalarla, etcétera. Pero como les digo, son esos grandes retos que tiene El Salvador para llegar a desarrollarse como un país de primer mundo. El otro tema también donde le falta mucho desarrollo al país es el transporte público. Acá en Estados Unidos el transporte público es muy ordenado y también acá, te voy a hablar acá por el estado de Nueva York,
La persona que maneja el bus, acá en los buses no hay cobradores, acá solamente es el motorista. Y la forma para pagar el autobús es con tarjeta. Y si lo quieres pagar cash, tienes que llevar el dinero exacto, lo que cuesta el pasaje. Si tú quieres viajar, digamos, de Nueva York, Manhattan hacia Long Island, tienes que llevar exacto lo del pasaje. En este caso, digamos, si te cuesta $3 y tú quieres pagarlo cash, tienes que llevar los $3 exactos y lo metes en una máquina que tienen los autobuses, porque el motorista no te va a dar cambio. Los motoristas acá no manejan dinero cash. La otra manera de pagar para que la gente para no andarse complicando la vida, sobre todo la gente que viaja regularmente en bus, es que mejor compran tarjetas. La tarjeta viene siendo como las tarjetas recargables que venden allá en El Salvador para los teléfonos celulares. La mayoría de gente compra una tarjeta para su pasaje de la semana. Entonces compran una tarjeta de $10 y cada vez que agarran un bus, meten la tarjeta y el bus les cobra lo que es. Así funciona el transporte público, pero acá no vas a ver en el transporte a nadie guindado de las puertas, no vas a ver a nadie parado tampoco. Los buses casi normalmente van vacíos. La otra cosa aquí en Nueva York también es que los buses no son tan fluidos. Acá el servicio de bus es cada hora. Acá en Nueva York es triste para la gente que tiene que moverse en autobús, porque el servicio de autobús prácticamente pasa cada hora por cada parada de bus. Si yo necesito un bus que me lleve al centro de qué sé yo, de Nassau Road, por decir así, por mencionar una ciudad, tengo que esperar ese bus a las 10 de la mañana. Y si yo pierdo ese bus de las 10 de la mañana, entonces tengo que esperar al bus siguiente que pasa a las 11 de la mañana. Es por eso que a veces transportarte en bus hacia el trabajo te llevas demasiado tiempo. Aunque el trabajo te quede cerca, el problema es que los buses pasan cada hora y si lo pierdes, ya valiste. Lo que hay también aquí en Estados Unidos es ese servicio de trenes, pero los trenes la gente los ocupa más para viajes largos. La gente que hace viajes largos, que sus trabajos les quedan súper lejos, prefieren agarrar el tren, porque en un autobús pueden tardar hasta 2 horas para llegar a sus trabajos, en un tren pueden tardar 15 minutos. Eso sí, los trenes iban súper llenos. En ocasiones, pues no te voy a decir que la gente va guindada porque no pueden. El tren siempre tiene que ir cerrado. Pero sí, muchas veces ahí sí va la gente bien apretadita adentro porque es el transporte más rápido que hay, es el tren. Igual manera también se paga con tarjetas, ¿verdad? Así es de que esa es la diferencia y que todavía en El Salvador yo veo de que todavía los autobuses, acá en Estados Unidos no hay microbuses, solo buses. Allá yo veo que todavía la gente viaja como guindada en los microbuses, en los buses. Los motoristas suelen andar con la música bien alta cuando manejan. Eso no sucede aquí en Estados Unidos. Entonces, esas son de las diferencias que hay, ¿verdad? Entre las pocas cosas por mencionarte que a El Salvador le falta por superar. Pero, ¿en qué es lo que El Salvador ya superó a Estados Unidos? Correcto, en la seguridad. El Salvador ya superó a Estados Unidos en cuestiones de seguridad. Y no tengo duda que así como ya superó a muchos países a nivel mundial con la seguridad, va a superar todo lo demás, Dios quiera, con la mano de Dios. Pues ya vimos de que ya pues se va a mejorar el sistema de salud. Ese es otro que, bueno, si yo te hablo del sistema de salud aquí en Estados Unidos, pues yo creo que eso es relativo del estado donde te encuentres. Pero acá en Estados Unidos, los hospitales nacionales, pues sí se tardan para atender. Puedes tardar 1 hora, 2 horas para pasar consulta. Entonces, en ese aspecto sí no veo mucha diferencia. Eso sí, acá en Estados Unidos tienes que comprar el medicamento que te recetan, al menos que cuentes con seguro médico. Pero digamos que en relación de hospitales nacionales,
pues yo no veo mucha diferencia de acá con El Salvador en relación a salud. Sí, acá los hospitales son grandísimos, son grandes edificios, pero cuando tú vas a pasar consulta casi siempre están bien llenos y sí se tardan para atenderte, más o menos entre 1 hora, hora y media, incluso hasta 2 horas te puedes ir a tardar en un hospital público acá. Y pienso que es bueno, en El Salvador tengo entendido yo que allá también pues se tardan bastante para atenderte, entonces yo diría que tal vez en la atención no hay mucha diferencia entre El Salvador y Estados Unidos. Ahora, en tecnología y medicamentos, pues no te sabría decir. Allá pues se habla de que hay escasez, pero yo no sé qué tan cierto sea porque pues la oposición en El Salvador se inventa muchas cosas, ¿verdad? Pero las diferencias más grandes que hay son esas que ya te mencioné. Por si estás pensando venirte a vivir a Estados Unidos, pues así son las cosas acá. Pues lo chistoso es escuchar a salvadoreños que han ido de viaje por allá y dicen, no, yo ni loco me voy a vivir a El Salvador porque allá nada ha cambiado. Todo sigue igual. Solo la seguridad, dicen. Como que si la seguridad fuera solo la seguridad. Por Dios, la seguridad es todo. ¿Quién no quiere vivir en un país seguro? Pero digo yo, es que el ser humano se adapta a cualquier circunstancia y a cualquier modo de vivir. Y yo no sé por qué algunos, pues claro que te acostumbras a tener las comodidades en este país, el agüita caliente, que la luz no falta, el agua no falta, que el transporte es bien ordenado, que la economía es mucho mejor, sí, pero eso no quiere decir que en El Salvador no puedas salir adelante y también acomodarte al estilo de vida que tenías allá antes de venirte para acá. Entonces, ¿de qué te admiras? Somos salvadoreños y sabemos cómo crecimos. Todas las carencias que tuvimos allá, ahora por lo menos ya se está trabajando en cambiar todas esas cosas que nos hacían falta. Te podría también mencionar que otra de las diferencias que hay entre Estados Unidos y El Salvador es la educación, pero realmente la educación no es tan diferente aquí en Estados Unidos de allá de El Salvador. Incluso me vine a encontrar con la sorpresa acá en Nueva York que en algunas escuelas a los niños van con uniforme, donde yo tuve a mis hijos estudiando acá en Long Island, que es donde yo vivo. Ahí hay varias escuelas que a los niños les exigen uniforme, especialmente cuando están en parvularia y en primer ciclo. Ya de ahí, pues, la diferencia que veo entre acá y El Salvador es que los muchachos acá ya de bachillerato, digámoslo así, que acá se llama high school o 9º grado, pues ya van con ropa particular. Y la otra tal vez es la infraestructura, pues, ¿verdad? Si hablamos de diferencias que hay entre salud y educación, es la infraestructura, que aquí pues los hospitales son tremendos, edificios súper grandes y las escuelas acá también son escuelas súper grandísimas de varios edificios. Y pues en El Salvador sabemos que hay muchas escuelas que todavía están descuidadas, pero pues ya vimos que el presidente Nayib Bukele también ya está mejorando la infraestructura, la construcción de las escuelas, las está haciendo más grandes. Incluso creería yo que ya con Doctor SB, El Salvador ha superado a Estados Unidos en ese nivel de salud. Y creería yo también que El Salvador va rumbo a superar a Estados Unidos también con la infraestructura escolar. Y ahora pues falta ver el currículum, qué tipo de educación van a dar en El Salvador, porque ya están implementando la IA y aquí en Estados Unidos todavía no. Acá creo que en ese aspecto Estados Unidos en las escuelas se está quedando un poquito atrás. Así es de que ya te menciono que en esos rubros, digamos, no veo tanta diferencia, pero sí en los otros que ya te mencioné anteriormente. ¿Y por qué quise hablar de este tema ahora? Bueno, sencillo, para que muchos de ustedes se enteren de cuál es la diferencia de vivir en El Salvador y en Estados Unidos y de que no hay comparación en muchas cosas. Yo veo que a veces allá en El Salvador dicen de que un desayuno, hace poco creo que fue tendencia a eso, de que un desayuno costaba $6, me parece, que claro, para lo que se gana ya un desayuno a ese precio está bastante caro, pero también vi que hay desayunos de $3, de $2, eso yo creo que debe haber sido un caso aislado, no lo sé. Si usted vive en El Salvador, déjeme saber, pero
lo que sí le quiero dejar claro es que aquí en Estados Unidos, acá en Nueva York específicamente, un desayuno le está costando entre 10 y 15 dólares. Eso cuesta acá un desayuno. Y si yo voy a un restaurante de comida salvadoreña, por decir así, por lo menos las pupusas están casi a 4 dólares. Quiere decir que si yo me quiero desayunar 3 pupusas y un café, estoy gastando 15 dólares más o menos en ese desayuno. Eso es lo que está costando acá un desayuno hispano, de los que nos gusta a nosotros allá. Si yo quiero un platito de frijoles con platanito, pan, crema, el desayuno típico de El Salvador, pues acá está costando como 10 dólares. Así es que no es del todo cierto que algunas cosas allá estén costando igual que acá. Acá está más caro todavía. Pero los restaurantes que sí yo creo que son y siempre han sido caros en El Salvador son los de la comida rápida. Burger King, Pollo Campero o Pizza o Kentucky. Esos restaurantes allá de comida rápida prácticamente siempre han tenido los mismos precios que tienen aquí en Estados Unidos. Pero acá la comida rápida es lo que la mayoría de gente tiene acceso a comprar. Pues imagínese usted, en El Salvador es un privilegio irse a comer una hamburguesita o un pedazo de pizza una pieza de pollo frito. Allá es un privilegio, porque ganando usted 20 dólares al día, ¿cómo se va a ir a gastar 10 dólares al pollo campero en un almuerzo, verdad? En cambio, aquí en Estados Unidos, usted gana, por lo menos aquí en Nueva York, usted se gana 120 dólares al día. Claro que se puede ir a dar a un almuerzo de 15, 20 dólares al pollo campero. Es diferente, ¿verdad? Pero a la larga, los gastos acá, pues también son más grandecitos a la hora de pagar vivienda, a la hora de transporte, porque por ejemplo acá el transporte, una ida a algún lugar en autobús le puede costar entre 3 y 4 dólares. Acá el transporte también está bien caro. Entonces, pues así las comparaciones, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que en El Salvador, yo siento que ahorita hay un incremento de precios de varias cosas por lo que he escuchado, pero yo siento que es más o menos ese cambio que se está dando y en algún momento va a llegar a estabilizarse. Por ejemplo, con las casas, con los productos, con la canasta básica. Y yo he visto que el gobierno pues también ha hecho varias cosas para tratar de equilibrar, ¿verdad? Porque con la seguridad, lamentablemente, pues también mucha gente se han empezado a aprovechar de esto. Pero lo que sí es cierto es que El Salvador va por buen rumbo y que si seguimos como vamos a llegar a superar a esas potencias mundiales que hay ahora, aunque no en porción, ¿verdad? No en tamaño, porque nuestro país es chiquito. Vamos a ser una potencia mundial pequeñita, vean, no comparada con esos grandes países, pues Rusia es el país más grande del mundo, luego le sigue Estados Unidos, luego China o no sé, y bueno, nunca vamos a poder llegar a ser ese tipo de potencia mundial porque pues nuestro país es súper chiquitito, pero a nuestra medida también vamos a llegar a desarrollarnos si Dios lo permite. Amigos, hasta aquí he llegado con este programa y espero que les haya gustado y si les gustan este tipo de programas, pues déjenmelo saber si hay algo más que les interese saber de aquí de Estados Unidos, pues con gusto escríbame, Chelita, a mí me gustaría saber sobre esto y yo veré si les investigo y les hago un programita. Así que espero que les haya gustado. Se me cuidan, esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Chaito.